Buen día, vamos con, con las formas de extinción de las obligaciones tributarias, pero vamos a esperar un minutito o dos a que un par más de compañeros se nos unan a la clase. La mayoría de las... ya habíamos visto lo que es la obligación, ¿no? Que la deuda es la obligación del tributo determinado más los recaudos, más los recargos por el incumplimiento. Y al lado de la obligación tributaria, que es solamente bueno, está representada por el monto del tributo determinado sin ningún recargo, o sea que todavía no he incumplido ningún deber formal ni el plazo y todavía estoy a tiempo de cumplir con mis pero todavía no puedo pagar hasta el 31 de diciembre mis tributos para que uno ingresos para poder sostener el titular nacional ni el Estado central, sino es la administración tributaria, es el municipio, titular del derecho patrimonial. Es decir, a los que paguen hasta octubre, ¿verdad? 15% de descuento. Y los que paguen de octubre a noviembre, 10%. Y los que paguen de noviembre a diciembre, o bueno, los que paguen de noviembre hasta el 15 de diciembre, 5%. Y los que paguen del 15 al 31, 0% de descuento. Los descuentos no son, eh, bueno, son disposiciones patrimoniales de la administración, ¿no? Pero no son obligatorias, ¿no? Sí disminuyen el tributo, el monto del tributo determinado, pero no es una obligación de la administración, así que eh, esta obligación, ¿no? Todavía persiste eh, hasta que se tenga como vencido el plazo. Así que si yo incumplo el 2020, no pago el 2019, llega el 2021, ya no, ya no voy a tener, voy a tener multa por tributo de cargo, pero le pone descuentos para que el contribuyente vaya y sea una oferta más atractiva y pague antes, pues, ¿no? Y bueno, el, entre estas formas de extinción, ¿verdad? De las obligaciones tributarias, el pago es la forma más idónea, más perfecta, como habíamos visto, pero también hay otras como la compensación, la confusión, la acumulación y la prescripción, ¿no? Que las estábamos revisando, ¿no? También hemos visto cómo se realiza el pago, puede ser por intermedio, por el sujeto pasivo determinado por ley, por el sustituto, entre ellos el agente de percepción o de retención, o un tercero responsable como administrador del patrimonio ajeno, como habíamos visto los que administran los patrimonios de los curadores o las obligaciones tributarias. Lo que es bueno, habíamos acabado de ver la compensación y creo que estábamos viendo lo que es la confusión, ¿no? Para retomar un poco la compensación, ¿no? Es eh, restar deudas entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, es una figura en la que el sujeto pasivo y el sujeto activo están a la vez como deudores y titulares de deudas y de créditos tributarios, ¿no? Entonces, vamos a volver a ver cómo se presenta esa figura. Es cuando, de acuerdo al Código Tributario, cuando dos personas son, de acuerdo al Código Civil, la confusión se da cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras. O sea, yo te debo y tú me debes y entonces cada uno tiene un crédito que se va a extinguir por compensación, ¿verdad? Vamos a restar tu deuda con mi deuda y si no tiene ningún saldo, pues nos quedamos todos tranquilos, ¿no? Las coexiste la menor si no lo son, el juez puede reconocerla de oficio. En el campo tributario, ¿no? Se presenta cuando un mismo contribuyente es obligado y acreedor de créditos tributarios y puede compensar sus deudas con sus acreencias ante la administración tributaria, ¿no? Entonces, esto se da cuando yo compro con factura y vendo con factura, ¿verdad? Tengo que pagar impuestos, pero la compra con factura de algunos bienes me representa crédito fiscal. Eso se llama, bueno, ese crédito fiscal, que se llama así, es un monto del que yo me beneficio por haber comprado con factura y que va a reducir el pago de 200 de las facturas de compra que son vinculadas. El Estado me debe a mí ese 13% por haber comprado con factura los bienes vinculados a mi actividad, ¿no? Entonces, pero yo le debo al Estado impuestos. Entonces, el contribuyente que es obligado y al mismo tiempo es acreedor de su deuda, esa deuda y esa creencia van a ser a favor del contribuyente o ya sea a favor de la administración tributaria, ¿no? Entonces, la compensación
¿no? De 4,90 y 96, que esta compensación no sus propias características, ¿no? Ese es y aquí está, ¿no? El 56, ¿no? Compensación, dice, podrá ser, dice, o a petición de parte, ¿no? De oficio nunca procede, si uno no dice tengo crédito fiscal, jamás la de oficio es medio que un saludo a la bandera. En las condiciones que reglamentariamente se establece de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde la repetición o la devolución previstas en el código, ¿no? Un caso es el que les he planteado del crédito fiscal, pero el otro caso de compensación se da cuando yo he pagado de manera indebida o he pagado en exceso, ¿no? He vendido eh, 100 bolivianos y tenía que pagar 13 y se me resbala el dedo y en vez de 13 ahora he ido a pagar 133 y encima he pagado así sin que me extrañe nada, ¿verdad? Y he vuelto a mi casa y me he hecho 113 o 133, ¿no? Entonces ese es un pago en exceso, ¿verdad? Entonces me corresponde a mí un pequeño trámite para poder, bueno, me corresponde realizar un pequeño trámite para poder realizar esta compensación. Tengo que sacar una resolución administrativa que de curso a mi solicitud, ¿no? Comprobando de que yo he pagado en exceso un tributo que debía haber pagado una cantidad, que debía haber pagado una cantidad menor, ¿no? Entonces es un error involuntario del contribuyente porque el contribuyente es el que se determina deuda, ¿verdad? El que llena el formulario y todo, y se equivoca, pues pagamos de más. Y cuando pago de más es un pago en exceso que puedo pedir la repetición, o sea, la devolución que está prevista en el código, pero nunca me van a devolver plata, lo único que me van a decir es que van a sacar la resolución procedente y me van a decir de que ese monto que yo he pagado en exceso va a servir para hasta que se agote para poder satisfacer otros impuestos que surjan, mis obligaciones tributarias. Y un pago indebido es, por ejemplo, cuando he pagado algo que la norma no me obligaba a pagar, pues, ¿no? En un caso práctico, pónganse de que bueno, ustedes saben que los impuestos se pagan gestión vencida, mes vencido. En el impuesto a la propiedad, como estábamos hablando al principio, no hay problema porque eso lo determina la administración tributaria, ¿verdad? Entro al sistema y ya estoy con deuda, boom, listo. Pero en el caso del IVA, del IT, quien determina es el contribuyente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo facturo en abril, mayo se declara abril? Entonces, si yo me inscribo, ¿verdad? Imagínense que yo me inscribo el 1 de abril y me dicen, cada 19, de acuerdo a tu número de NIP, tú tienes que declarar. Tu NIP termina en 6, entonces máximo tienes hasta el 19 para declarar. Y como es 1 de abril, me han dicho hasta el 19 máximo. No me han dicho, espera que abril se declare en mayo y recién en mayo vas a declarar el 19 máximo. Solo me han dicho, el 19 de cada mes máximo tienes que declarar. Y como era 1 de abril, llega el 19 y ni corto ni perezoso agarro, entro a mi oficina virtual y declaro. Declaro mis facturas de abril en abril, ¿no? Y voy y pago el impuesto. ¿Qué es eso? Es un pago indebido. He realizado esa declaración, pero como lo he hecho, ha generado el código, la deuda, la obligación de pago y lo he realizado. Entonces, puedo reclamar ese pago indebido mediante la acción de repetición, ¿no? Ahora, esos son los casos en los que... Y esta compensación, ¿no? Es aplicable a cualquier crédito tributario del interesado a periodos no prescritos, ¿no? Porque si hay periodos prescritos, ya no corresponde la obligación de pago o ya no corresponde la facultad de determinación de ejercer las facultades a la administración para poder recaudar ese tributo. Ya no tiene facultades para perseguir esa deuda, aunque lo que prescribe son solamente esas facultades o esas atribuciones de la administración. Iniciado el trámite de compensación, señala la ley, este deberá ser sustanciado y resuelto por la Administración dentro del plazo máximo de 3 meses, bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo. A efecto del cálculo para la compensación, no corre ningún tipo de actualización sobre los débitos y créditos que se solicitan. Yo hago mi solicitud de compensación, ¿no? Uno, me tiene que contestar en el plazo máximo de 3 meses, ¿no? Bajo la responsabilidad del funcionario encargado. Pero él puede ser de que tenga responsabilidad. ¿Qué le van a hacer? Pues apercibimiento, carta, ¿verdad? Multa, será pues le rebajarán su sueldo, pero ¿cuál es el efecto? Es el que regula, ¿verdad?, la relación entre la administración y el administrado, que es en lo que estamos, ¿verdad?, frente a la administración tributaria. El derecho administrativo dice que cuando la administración no te conteste, tienes que tomar el silencio administrativo de manera negativa. No es como y esa es una máxima del derecho, ¿verdad? Entonces, cuando me demandan, tengo que contestar, ¿verdad? Porque si no, se van a tener como ciertos los términos de la demanda. Entonces, en el derecho civil, si yo callo, quiere decir, bueno, la administración calla o no emite un pronunciamiento, dice que el administrador tiene que tomarlo de manera negativa. El silencio administrativo no es positivo, es negativo. Entonces, tengo que hacerme las cuentas de que me han rechazado mis solicitudes. Eso quiere decir el derecho administrativo.
¿no? Entonces, en el plazo máximo de 3 meses bajo responsabilidad de los funcionarios en cargo como procedente, ¿no? Sino que va a tener responsabilidad. Seguramente se ampliará el plazo por otro similar y tal vez se me asigne otro funcionario que sustancie y resuelva la solicitud de compensación. Ahora, desde el momento que se presente la solicitud, ya no va a haber actualización ni del crédito fiscal ni del débito fiscal, ¿no? Porque no nos olvidemos que estos montos siempre se actualizan con la famosa UFB, ¿verdad? Se paga tomando en cuenta la UFB del del día en que ha vencido el plazo, ahí la UFB del monto, bueno, y con eso se realiza el cálculo que está en el artículo 47 del Código Tributario, no son los datos que se toman en cuenta. Así que así se actualiza el valor y es por eso que cada día va creciendo pues, la deuda por impuestos y nunca para. Así que, ¿por qué tiene el recargo? O sea, tiene el tributo omitido, ¿verdad? Encima tiene la multa por incumplimiento de deber formal. Y a estos montos, actualización en UFBs. Entonces son varios recargos que caen sobre los impuestos, sobre la deuda impositiva, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es una persona se reúne la calidad de deudor y de acreedor. Por ejemplo, justo habíamos quedado acá, ¿verdad? Es cuando el Estado adquiere bienes con deuda tributaria, ¿no? Si el Estado es el administrador, el titular del derecho patrimonial de la recaudación, deudas patrimoniales o deudas tributario, entonces el Estado va a ser el deudor ante la administración tributaria. Y como no puede el Estado pagarse a sí mismo, ¿verdad? Es como sacar plata de tu bolsillo izquierdo para meterlo al derecho. Y entonces se extingue la deuda por confusión, ¿no? Esto se da muchas veces en el derecho. Entonces, la mercancía es prenda preferente de la administración aduanera para el pago de los tributos, por lo que con esta preferencia va a agarrar, se va a adjudicar porque no puede vender ni, ni destinar bienes que no son del Estado, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que hacer, lo vende en remate de la aduana, lo regala en la factura de la felicidad o lo otorga a otras instituciones públicas para que utilicen estos bienes y ejerzan sus funciones, pues. ¿No? Entonces, así se extingue por confusión. La administración tributaria titular de la deuda queda colocada en situación de deudora de esa misma deuda, como consecuencia de la transmisión de bienes o de derechos que están sujetos a tributos. Ahora, la condonación es perdonar, ¿verdad? No quiere decir que no estés o te excluyan del hecho generador de la ley. Eso se llama una exención, ¿verdad? Eso quiere decir de que recaes en el hecho general, no vas a pagar tributos, listo. Ya. Estás exento del pago, ¿verdad? Exención, ¿no? Pero condonación es que has recaído en el hecho generador, has generado obligación tributaria, no has pagado, pero ya te han perdonado, ¿no? Perdonazo. Entonces, la condonación de la deuda libera al deudor, que representa un perdón en el cumplimiento de la obligación, ¿no? El Código Civil, de manera general, señala que la declaración del acreedor de condonar la deuda extingue la obligación y libera al deudor desde que ha sido comunicada a este último. Sin embargo, de la condonación. Bueno, ¿quién no quería aprovecharse de una condonación de deuda? Es un poco raro, ¿no? Pero esa posibilidad es cubierta por el código para no dejar vacíos legales. En la materia tributaria, señala que la deuda tributaria puede condonarse parcial o totalmente y con los requisitos que la misma determine, ¿no? Entonces, como el tributo lo establece una ley, es una misma ley con alcance general la que tiene que otorgar la condonación o el perdón para el pago de ese tributo, ¿no? Una ley dice de alcance general, pero no tiene que ser siempre una ley emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Es general como el IVA, el IT, el IUE, ¿no? Y los beneficios o las condonaciones que se otorgue en relación a estos impuestos, ¿no? Porque como vemos, tiene que ser con alcance general para todos los obligados que recaigan en esa condición, ¿no? Y no solamente para determinados con los tributos de alcance general, pero también puede ser de los tributos de alcance departamental o municipal o una ley municipal emanada, ya sea de la Asamblea Legislativa Departamental o del Consejo Municipal en su caso, ¿no? Y esta condonación se va a dar en la cuantía y además se van a exigir requisitos que esta misma ley determine. Entonces no es obligatorio por parte de la administración al momento de condonar, que sea condonar solamente de beneficiarse eh, digamos que no se tenga deudas de la gestión no sé, 2013 hacia atrás, ¿verdad? O, bueno, no sé, cualquier otra condición o algún otro requisito que se determine en la misma ley, ¿no? Y
Entonces, cuando es solamente como el perdonazo que dice, ya el 90% de multas no pagues, ¿verdad? Y después el 80%, ¿no? Y depende de la administración tributaria. Ven a pagar hasta tal fecha sin multas, con una condonación del 80%, del 60%, del 40%, ¿no? Depende de la administración tributaria, ¿no? Pero el puesto, ¿verdad? Con esos famosos perdonazos, lo único que se condona son las multas. Ni siquiera se condona la actualización del valor, solamente la multa por incumplimiento a deber formal y el interés, ¿no? Así que la UFB no se toca, pero entonces no es un perdonazo pues tributario, ¿verdad? Porque no estamos hablando del tributo determinado, estamos hablando de sus multas, ¿no? Será pues un perdonazo multario, pues un perdonazo de sanciones o algo así, pero no un perdonazo tributario propiamente dicho. Porque para que sea un perdonazo tributario, el beneficio, la condonación tendría que alcanzar pues al tributo omitido. No podemos hablar de un perdonazo tributario, pues en esos términos, ¿verdad? Nos está mintiendo la administración, en otras palabras, ¿no? Solamente para que vayamos a pagar, ¿no? Lo que tal vez ya estaba por prescribir y ya no íbamos a tener que pagar, ¿no? Ahora, cuando ha cambiado la ley, el sistema tributario y se han reformado los impuestos, se han creado nuevos impuestos, bueno, se han dejado de lado los anteriores y se han creado nuevos, y ha habido una masa de contribuyentes que tenía deudas tributarias del anterior sistema y teníamos que, ahí sí han tenido que hacer un perdonazo tributario y han dicho, los que tengan deudas tributarias del anterior sistema vengan y paguen este monto nomás y se les va a condonar todas las deudas y van a entrar al nuevo sistema en blanco, ¿no? Ese es un perdonazo tributario, eso ha sido un perdonazo tributario. Administraciones que nosotros tomemos como perdonazos tributarios, que no son, ¿verdad? De recargos. Y como les decía, ¿no? Hay una diferencia entre la condonación y la exención, porque la exención bueno, la condonación, como ya veníamos viendo, es una disculpa o un perdón de una deuda que sí está, que es existente o preexistente, pero que ha sido determinación, es que si una actividad que recae en un hecho generador sea apartada de la obligación de pago por ciertas condiciones de hecho, ¿verdad? Y que esto esté determinado en la norma o que diga que no va a nacer perdonar en la exención, ¿verdad? Porque de acuerdo a la ley ya no va a generar obligación tributaria cuando yo realice esa actividad, ¿no? Poniendo un ejemplo práctico, la compra-venta está alcanzada por el IVA, ¿verdad? Ahora, si yo tengo deuda tributaria del IVA, ¿qué puedo hacer? Tal vez la administración tributaria va a lanzar un perdonazo y me va a condonar, me va a perdonar la deuda en cierta cuantía y voy a ir a pagar lo demás, ¿verdad? Pero cuando yo compro y vendo libros, ¿verdad? Como es una actividad cultural y el Estado quiere fomentar la lectura entre los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han promulgado una ley de fomento a la lectura que creo que se llama Óscar Alfaro, y ahí señala que esta actividad, ¿verdad? De la compra-venta de libros va a estar exenta del pago de tributos. Entonces, te va a dar factura, tiene obligaciones formales, ¿verdad? Pero no tiene obligación material, no va a pagar, aunque recaiga en un hecho generador, pues vender es vender, ¿verdad? ¿Qué dice el IVA? Que toda venta va a pagar, ¿no? Pero una misma ley de la misma categoría le está señalando que, ¿verdad? Y no va a generar obligación tributaria alguna, ¿no? No es diferente a la condonación, que es un perdón de una obligación que ya está determinada. Y como dice el Código Tributario en su artículo 19, ¿no? Exención es la dispensa de la obligación tributaria material establecida expresamente. No voy a pagar porque así lo establece la ley, aunque recaiga en el hecho generador, ¿no? Ahora, la última forma de extinción de las obligaciones que está en el Código, y la más polémica también, es la prescripción, ¿no? El- la prescripción es una forma de extinción. Bueno, la prescripción es un instituto jurídico que tiene que ver y versa sobre el transcurso del tiempo y es un instituto, como señala la diapositiva, de enorme trascendencia porque tiende bien a extinguir acciones unidas al ejercicio de los derechos o a consolidar estos derechos en ambos casos por el transcurso del tiempo. Entonces, puede ser de que adquiera o libere del cumplimiento de una obligación también por el transcurso del tiempo,
siempre en, cuidando la obligación o un derecho intocable en el tiempo a la espera de que sus titulares lo ejerzan, ¿verdad? Porque así podrían venir a cobrarme la deuda que mi bisabuelo ha contraído con un señor y de la que yo no tengo ni conocimiento, ni mucho menos nada que ver, ¿verdad? Y voy a disponer mi patrimonio para satisfacer esa obligación. No, ¿verdad? O puede ser de que debía unos 500 pesos y nunca más ha venido a cobrarme el saldo, ¿verdad? Y ahora pasan 10, 15 años y me viene a cobrar ese saldo con todos los intereses de los 10 o 15 años. Tampoco es muy verosímil, ¿no? Entonces, para eso está la prescripción, ¿no? Pero no, la prescripción no solamente es adquisitiva, bueno, no solamente, por ejemplo, la famosa usucapión, ¿verdad? Cuando pasa, todos saben, incluso los que no están estudiando derecho, de que si yo estoy 10 años en un bien inmueble, ¿verdad? Y de manera pacífica y no viene a ejercer ninguna acción el propietario, no paga sus impuestos y demás. Entonces yo adquiero ese derecho propietario por usucapión, ¿por qué? Por el transcurso del tiempo, ¿no? Eso es un efecto de prescripción también, ¿no? Entonces la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la ley establece, ¿no? La ley dice 10 años, ¿no? Para adquirir el derecho, o la ley dice 8 años para liberarse de las obligaciones de pago de tributos, ¿no? Desde el punto de vista del titular del derecho prescrito, representa el abandono o la renuncia del titular de un derecho para hacerlo efectivo. Lo que quiere decir que el que tenía que cobrar no ha cobrado, pues bien porque no necesitaba o porque tenía otras cosas más importantes que hacer dentro de ese tiempo que la ley le permitía cobrar. El, y está señalada en el Código Civil, bueno, impregna todas las materias del derecho, ¿verdad? En el Código Penal los delitos prescriben, ¿verdad? Pero también hay imprescriptibles, ¿verdad? También se señala que las obligaciones con el Estado no prescriben, ellas prescriben, y está ahí en el Código Civil también, la prescripción afecta a la materia tributaria y a todas las materias del derecho, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto a la vuelta del receso, porque ya se nos va a acabar el tiempo. En unos 10 minutitos volvemos para terminar con esta lección y con este instituto de la prescripción, y lo vamos a ver desde con unos ejemplos prácticos de los tributos municipales y también de los tributos nacionales, y es algo muy importante y que es común nomás que los contribuyentes recurran a los abogados para que realicemos trámites de prescripción de sus impuestos, ya sea de casas, ya sea impuestos nacionales o patentes de sus actividades económicas, que vamos a ir viendo a la vuelta del receso, ¿no? Entonces, en 10 minutitos volvemos para terminar la lección. Hasta luego. Hasta luego.